necesita más inversiones privadas para la recuperación de su economía. La inversión extranjera directa en la segunda economía cayó a 20.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, en comparación con 100.000 millones en el primer trimestre del año pasado, según un análisis de cifras gubernamentales realizado por la firma de investigación Rhodium Group. ¿Cómo afectará la lenta recuperación de la economía en China, Estados Unidos y la región? Lo discutimos. Ya está con nosotros para analizar este tema Sergio Cesarín, investigador de estudios asiáticos de la Universidad 3 de Febrero, en vivo desde Buenos Aires. Bienvenido CNN Dinero. Hola Alejandra, ¿cómo está? Muy bien. A ver, tengo que comenzar preguntándole por qué los inversionistas extranjeros se fueron del país asiático. Creo que hay un conjunto de factores que están, digamos, mixturados, ¿no? Combinados. Me parece que, evidentemente, ese rebound o ese rebote que tuvo la economía china en el primer trimestre del año tiene que ver mucho con el consumo diferido, eh, bueno, que precisamente dejó de ser alentado o de crecer, producto de la pandemia, del encierro, del largo encierro que vivió gran parte de la población china. Y lo que estamos viendo ahora me parece que es la acción combinada de distintos factores. Algunos que son permanentes. Por ejemplo, la cuestión de la desaceleración de la economía global es un dato. El lento crecimiento de la economía estadounidense es otro. El desacople de alguna manera, que se ha ido dando entre las grandes economías del mundo, incluso Europa, también es otro factor, la caída de las exportaciones. Entonces me parece que también hay, como digo, una combinación de elementos que tenemos que considerar. Y otro es la misma modificación de aspectos a través de distintas normas y regulaciones del escenario económico interno en China, a través de distintas estipulaciones gubernamentales. De alguna manera las empresas extranjeras se han visto deteriorar ese escenario económico, esas oportunidades de inversión, esas capacidades de operación de mercado, y muchas se han retirado y otras se están retirando en busca de mayores facilidades o mejores perspectivas en términos de mediano y largo plazo. ¿Cómo afectará la lenta recuperación de la economía en China, por ejemplo, a Estados Unidos y a la región? La lenta recuperación china afecta a la economía global y por ende a la economía estadounidense y a todas las economías de América Latina, precisamente por la ralentización o el menor crecimiento genera menos importaciones, menos consumo interno de bienes importados. Eh, pero aquí me parece que los factores que operan más allá de la caída del consumo interno en China tiene que ver con, digo, también con factores estructurales, si usted quiere, geopolíticos, como son las tensiones o la búsqueda del decoupling o del link que existe, digamos, entre ambas economías, incluso con las economías europeas. Entonces, todo ese tipo de afectación o de afección combinada de factores, esa acción combinada, es lo que me parece que está generando este tipo de desaceleración. Obviamente que significa menos comercio para los Estados Unidos, menos oportunidades de negocios para las firmas estadounidenses y europeas, como hablábamos recién, y tal vez, y esto depende también mucho de las alteraciones que vemos en el mercado agroalimentario mundial. Puede haber oportunidades en sectores como el agroalimentario para las economías latinoamericanas, porque China seguirá siendo un país demandante, pero evidentemente respecto a otros commodities u otros productos exportados por la región, puede haber una caída de la oferta exportable hacia un mercado tan dinámico como el chino. A ver, la tendencia a la regionalización del comercio global con dos zonas principales de influencia son vitales. Por un lado tenemos Estados Unidos y Europa y por el otro sabemos que tenemos a China también con Rusia. ¿Cómo ves este escenario en el plano económico? El, en el caso de la relación chino-rusa es una relación que se ha ido intensificando, obviamente, vis a vis la gran compensación, digamos así, del balance comercial que la previsión, digamos, o prácticamente el corte de las exportaciones rusas de petróleo y gas hacia Europa ha provocado y que China ha compensado a través de la importación de hidrocarburos. Ese es un punto que de alguna manera modera la caída del crecimiento chino, pero bueno, no afecta en gran medida a otras economías con las que Rusia está mucho menos conectada. Y en el caso de Europa, repito, el escenario es, me parece que tanto el escenario en Estados Unidos como Europa, o la presunción, tanto en Estados Unidos como Europa, es de un recálculo general, ¿no? De posicionamiento. Y es lo que
solemos mencionar tal vez como esta búsqueda de, bueno, ya no tanto de link, ¿no? Y de ruptura o de separación, porque el nivel de interdependencia alcanzado por Europa, Estados Unidos e incluso por América Latina con China es muy alto, pero sí de reducción del riesgo. Y en términos de reducción del riesgo, los cálculos de riesgo y los análisis de riesgo de las grandes consultoras y los grandes bancos que apoyan, financian bueno, emiten obviamente opciones de operación para las firmas, orienta fondos de inversión, etcétera, ven a China o están mirando a China con otro tipo de expectativas. En algunos casos, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en estos últimos años, es la deslocalización de producción de muchas firmas extranjeras hacia países del sudeste de Asia. eh, Otras directamente la deslocalización hacia sus economías matrices, digamos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Y es lo que me parece ha llevado, y hay un estudio muy interesante, una perspectiva del peor escenario que Bloomberg establece de aquí en los próximos años de crecimiento de la economía china, en el peor escenario es de un 3% de crecimiento. Entonces, ahí me parece una coincidencia a nivel de analistas internacionales respecto de que el crecimiento chino se desaceleró, se desacelera y se desacelerará aún mucho más hacia adelante. Todo lo cual genera, como dije antes, un recálculo integral del posicionamiento de las inversiones y la localización de capitales en un mercado como China. Tenemos que hablar también del tema que se menciona mucho en China. ¿Crees que ha existido un ataque al sector privado? Porque gran parte de la agenda de reformas que podría beneficiar tanto a empresas extranjeras como las privadas locales reportan preocupación. Es cierto, precisamente por eso yo mencionaba también el deterioro del escenario económico interno, ¿no? De las perspectivas de negocios. A Ujú. ver, para hacerlo muy claro, em, creo que sabemos que en cada directorio, en cada board de cada empresa china, sea estatal o sea privada, existe un comisario político que está sentado frente al chairman o el CEO de la empresa. Entonces, el hecho de la mayor intervención estatal en la toma de decisiones sobre las empresas, las normas y regulaciones sobre empresas de alta tecnología, el caso paradigmático ha sido y es Alibaba. El tema de que haya habido cierta o que haya cierta sospecha sobre la acción de negocios, o sea, las operaciones de negocios de firmas de alta tecnología, y la introducción de fuertes medidas de restricción a lo que es lo que son los flujos de información intramercado, digamos, ¿no? Es decir, perspectivas de búsqueda de data o de cierta, entre comillas, inteligencia de mercado que se han visto dificultadas por ejemplo, leyes antiespionaje, normas antiespionaje, regulaciones que tienen que ver con la seguridad nacional. Y esto es parte, reitero, de este deterioro, me parece, el escenario de negocio que en China se está produciendo y que se refleja en una caída en el crecimiento económico y en las expectativas de inversión de las empresas extranjeras. Gracias por acompañarnos, Sergio Cesarín, investigador de estudios asiáticos de la Universidad 3 de Febrero, con nosotros en vivo desde Buenos Aires. Gracias.